comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. En marzo del 76 yo tenía 12 años, cumplidos en enero de ese año. El 24 de marzo fue algo así como una semana y media después de que comenzáramos las clases. Yo empezaba séptimo grado, iba a una escuela pública de la provincia de Córdoba, de Sarfield. Hasta el año anterior, las docentes de la escuela, teníamos solamente turno mañana, tenían una fuerte actividad sindical. Obviamente a partir del golpe de Estado esa actividad sindical dejó de existir en la escuela, aunque ninguna de las docentes afortunadamente fue ni secuestrada, ni estuvo presa, ni ninguna fue desaparecida. En ese sentido, debo decir que si bien en la escuela no se hablaba acerca de lo que estaba sucediendo en ese momento en el país, tampoco se hacía nada que fuera agresivo para nosotros. Desaparecieron algunas cosas, como por ejemplo dejó de darse la copa de leche que se daba hasta ese año en la escuela. Personalmente a mí sí me marcó muy fuerte el hecho de que 4 días después del golpe de Estado yo me enteré que el 26 de marzo habían secuestrado de su casa a la mamá de mi mejor amiga. Y obviamente al enterarme de esto por mi mejor amiga, yo asumí el compromiso de no contárselo a nadie, lo cual incluyó tampoco contárselo a mis padres. Al año siguiente entré a la secundaria, ya cambié de escuela, empecé a ir a una escuela que estaba bastante más lejos de mi casa, significaba para mí tomar 2 colectivos. Y allí sí, ya si bien era una escuela pública, se notaron las diferencias porque además de ir con guardapolvo, las mujeres teníamos que ir con falda, medias azules, mocasines negros y arriba del guardapolvo lo único que podíamos usar era un saco azul. No podía ser de otro color, lo mismo que las medias, no podían ser medias blancas. Los varones tenían que ir con pantalón de vestir, saco azul, camisa blanca, corbata azul, el cabello muy corto y por supuesto que los más grandes no podían bajo ningún concepto usar ni barba ni bigotes. Una de las cosas que sí fueron muy importantes, los cambios que percibimos, sobre todo los que estábamos en primer año, en ese momento, que en el año 77, es que se prohibió la enseñanza de la matemática moderna. A partir del segundo año, la matemática moderna se prohibió totalmente, fundamentalmente porque promovía el comunismo. Y también sí se notó en la disciplina de la escuela, ya no nos dejaban juntarnos de más de 3 o 4 alumnos en el recreo. Estaba prohibido todo tipo de actividad que no fuera estrictamente escolar en la escuela, aun cuando en la escuela a la que yo iba teníamos doble escolaridad, doble turno. Y las temáticas que se podían conversar en clase o tratar en clase en distintas materias fueron restringiéndose cada vez más. Por ejemplo, en tercer año teníamos anatomía y la semana anterior a que la profesora fuera a dar como tema lo que en ese momento se llamaba únicamente aparato reproductor, avisó el curso para que nosotros a su vez le avisáramos a nuestros padres y aquellos que no tuvieron autorización de quedarse en clase pudiesen faltar y tuviesen faltas. Yo soy primera generación argentina de una familia italiana que mitad del lado de mi papá escapó de Italia por fascista y del lado de mi mamá escaparon porque eran contrafascistas. En ese marzo digamos, un día teníamos clase con un profesor, con un programa, con materia determinada, y a los pocos días el golpe militar cambia absolutamente la estructura. Bueno, empieza a haber docentes que no estaban y no podías preguntar por qué.
se acabó la matemática moderna, se acabó la teoría de los conjuntos. A mí me costó mucho tiempo entender por qué no más teoría de los conjuntos. Se cambió de educación cívica, me acuerdo, por ERSA, estudio de la realidad social argentina, y se prohibieron las reuniones de delegados de curso, que yo era justamente una. Se prohibieron las olimpiadas deportivas. Para mí fue muy fácil volver a los libros, porque en realidad esa era mi historia, encerrarme en los libros. Lo que para mí era difícil era ir a buscar libros. Cuando yo leía a algún autor, iba a algún lado a buscar el libro y me dijeran que me callara, que ese libro no, que ese autor no. Eso me costó mucho. Vivía al lado de un comando militar, la terraza de mi casa no se podía subir porque siempre había francotiradores. Y yo ingresé en la universidad en este ambiente con el famoso cupo, con el estudio del Trivium. Me fue muy bien, yo fui como segundo promedio, digo, no, en ese sentido no tenía problema para estudiar, pero sí lo que era sofocante el no poder preguntar. Era sofocante, no podías preguntar. Siempre había soldados en la puerta, más de una vez se revisaban. Una semana después de la apertura democrática, después de asumido el gobierno de Alfonsín, volví y con mi papá tuvimos una pelea y me dice que yo era una desagradecida, que él me había salvado la vida. Yo le pregunté cuándo me había dado la vida, pero salvado la vida, y él me dice que sí, que él, gracias a un compañero mío que estudiaba conmigo, que el tipo era del CIDE y yo no lo sabía, jugaba al ajedrez con mi papá, le avisaba que yo estaba en la lista negra y él me sacaba. Este tipo, René, le había dicho a papá que como se tenía que ir a hacer espionaje porque venía la guerra de las Malvinas, que me sacara del país porque a mí me iban a matar. Así que fui un caso con suerte, como dirían algunos, de algo que pasaba alrededor mío, siendo yo una ventañera y sin enterarme. La forma que tiene un estado totalitario de avanzar sobre las personas a veces es violenta, pero a veces lo peor de todo es sutil. Esa violencia psicológica que no se ve, no es que te deja un moretón, pero sí te deja una cicatriz. Una cicatriz en el espíritu, una cicatriz en el mente y una cicatriz en la confianza. Solo en democracia podemos asegurarnos que no haya abuso. Y cuando digo abuso es para evitar cualquier tipo de violencia social. Porque si el Estado pudo abusar y ser violento, fue porque había una sociedad que legitimaba esa violencia. No hubo un golpe militar, hubo un golpe cívico, ¿sí? Y de eso se trata, tener memoria, no olvidar. Recordar es evitar la violencia, sea lo que sea, la femicidia, que en este momento Córdoba es terrible, como la violencia de Estado. Para mí, memoria, verdad y justicia son tres términos que marcaron mi vida, porque más allá de tener familiares desaparecidos, familiares presos, amigos de mis padres desaparecidos, presos y exiliados, siempre bregamos porque se recordara, porque recordar es probablemente una de las formas que ayudan a no repetir, que se supiera la verdad y no que simplemente se dijera si se lo llevaron por algo habrá sido, algo habrá hecho, y justicia porque fue precisamente lo que no hubo durante los años del proceso, que fue lo que siempre decíamos: si alguien había cometido un delito, debía ser juzgado y condenado por el delito que había cometido y no asesinado impunemente o simplemente